Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 23 y vamos a hacer nuestro estudio del día de hoy. Vamos en esta mañana a hacer un estudio de la primera parte solamente del capítulo de Jeremías, solamente los primeros 8 versículos de este capítulo. Para los hermanos que han estado llevando la serie, hemos estado hablando ya de aspectos que no están en orden cronológico del libro, y básicamente es una de las ideas contundentes en el libro de Jeremías, es el tema de la corrupción y el inminente castigo que viene para Judá, para Israel, para la ciudad, y de manera especial el profeta Jeremías va a denunciar la injusticia de los gobernantes. En el capítulo 22 nosotros hablamos sobre varios reyes de Judá que fueron profundamente corruptos, es decir, los reyes que sucedieron a Josías, Joacás, Joacín, Jeconías, Sedequías, que fueron terriblemente corruptos, y las consecuencias para el pueblo de Israel. Hoy vamos a comenzar en el capítulo 23 dos aspectos de denuncia de Dios para el pueblo de Judá y de Jerusalén, pero el profeta Jeremías va a dar un discurso enfocado especialmente a sus líderes. Si ustedes han recordado o recuerdan en esta mañana, la Biblia en el Antiguo Testamento nos muestra 3 estamentos a través de los cuales Dios gobernaba. ¿Recuerdan esos 3 estamentos? Los reyes, los profetas y los sacerdotes, ¿sí? Los 3 estamentos a través de los cuales la teocracia divina se hacía manifiesta en el pueblo de Israel. El capítulo número 23 va a comenzar Dios a denunciar de manera directa la responsabilidad que tiene cada uno de estos estamentos para que venga el juicio sobre Judá y Jerusalén. Es decir, cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de ellos. Y en los primeros 8 versículos del capítulo 23 vamos a hablar en esta mañana sobre la responsabilidad que tienen los reyes de Judá. Es decir, qué han hecho ellos mal, qué debían haber hecho y cómo han obrado, por lo cual viene el juicio sobre Judá y sobre Jerusalén. Yo quiero que vayamos en el capítulo 23 al versículo número 6, y dice así: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y esa es una de las frases más hermosas del capítulo 23, Jehová, justicia nuestra. Y ese es el título que nosotros vamos a tener hoy en mente para el estudio de esta mañana, Jehová, justicia nuestra. Porque uno de los aspectos básicos por los cuales va a venir el juicio de Dios sobre esta nación es por la injusticia de sus líderes. Esos 3 estamentos que Dios estableció en el pueblo de Israel han fallado terriblemente. Pero Dios va a comenzar en esta primera parte, en los primeros 8 versículos, a dirigirse a los reyes. Y de manera especial Dios va a llamar a los reyes pastores, es decir, aquellos que están en autoridad y que tenían la responsabilidad civil, legal, de cuidar al pueblo, de protegerlo. Luego el próximo domingo continuaremos hablando de los profetas y de los sacerdotes, pero hoy nos vamos a enfocar a pensar en los reyes. Dios en el Antiguo Testamento estableció un sistema monárquico. Si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y peregrinó por el desierto, llegó y tomó la tierra prometida, y Dios les dio jueces para que los dirigieran e impartieran justicia. Pero luego el pueblo de Israel pidió rey. Dijeron: queremos tener rey o reyes como tienen las otras naciones. Y Dios, en su infinita bondad, permitió que el pueblo de Israel tuviera un sistema de reyes, y el primer rey fue Saúl, el segundo rey David, el tercero Salomón. Luego el reino se dividió, ¿cierto? Reino del norte y del sur, pero Dios dio una promesa en David, y es que de la descendencia de David nunca faltaría un descendiente que se sentara en el trono, y que de esa descendencia vendría el Mesías, es decir, el rey justo y soberano que iba a cumplir con todos los aspectos de la justicia civil para la nación o para el pueblo de Dios. Entonces el reino se divide, y el reino aprobado por Dios, de donde venía la dinastía de David, de donde venía el linaje de la descendencia del Mesías, es el reino de Judá, o el reino del sur, que su trono estaba en Jerusalén. Allí gobernó David, Salomón, Roboán y todos los otros reyes, Josías, Joacás, Joacín, y en este momento, pues, los reyes que están de turno, en este caso Sedequías, que es el último rey de Israel. Y el último rey de Israel, que es el rey de Judá, es el rey Josué. Y el rey de Judá, que es el rey de Israel, es el rey Joacás. Y el rey de Judá, que es el rey de Israel, es el rey Joacás. Y el rey de Judá, que es el rey de Israel, es el rey Joacás. Y el rey de Judá, que es el rey de Israel, es el rey Joacás. Y el rey de Judá, que es el rey de Israel, es el rey Joacás. Y el rey de Judá, que es el rey de Israel, es el rey Joacás. Y el rey de Judá, que es el rey de Israel, es el rey Joacás. Y el rey de Judá, que es el rey de Israel, es el rey Joacás. Y el rey de Judá, que es el rey de Israel, es el rey Joacás. Y el rey de Judá, que es el rey de Israel, es el rey Joacás. Y el rey de Judá, que es el rey de Israel,
del reino del sur. Entonces Dios va a dirigirse a estos reyes. Dios les había hecho muchos encargos a estos reyes. Primero, ellos representaban el gobierno divino a nivel civil. Estos reyes tenían que ser temerosos de Dios, ¿recuerdan? Estos reyes no podían ser paganos. Los reyes lo que tenían que preocuparse era por toda la justicia civil y por toda la solidaridad y compasión para los más necesitados. El encargo de los reyes era gobernar civilmente, impartir justicia civilmente en una nación. Inicialmente era en toda la nación, pero cuando el reino se divide, pues es en el reino del sur, los reyes de Judá tienen que establecer justicia. La labor principal de los reyes era defender a la nación del culto idolátrico y de la corrupción y de las injusticias. Para eso estaban llamados los reyes. Una característica básica de los reyes era que debían ser justos, ¿sí? Por eso una de las condiciones básicas del reinado era la justicia. Dice la Biblia que tenían que tener un cetro de justicia, una corona de justicia, que tenían que estar sentados en un trono de justicia, porque uno de los encargos básicos que ellos tenían como reyes era impartir justicia. Ahora, ¿cuál era la base sobre la cual ellos tenían que impartir justicia? ¿Qué tenían ellos como insumo, o como conocimiento, o como documento para impartir justicia? La ley que Dios dio a Moisés, ¿cierto? Toda la ley de Moisés, o lo que los judíos conocían como la Torá, los primeros 5 libros de la ley, eran los contenidos básicos sobre los cuales ellos impartían justicia. Entonces, cuando nosotros leemos Éxodo, Levítico, Deuteronomio, nos damos cuenta de la cantidad de leyes civiles para hacer que hubiera buena convivencia en la nación y para poder defender la soberanía del pueblo y guiar a todo el pueblo de Israel. Los reyes tenían que impartir justicia. Sin embargo, el pecado número 1 de los reyes de Judá fue que cada vez se fueron desviando de ese encargo primordial que era impartir justicia civil. Poco a poco ellos se fueron olvidando de la ley, comenzaron a mirar a las naciones paganas, comenzaron a ver que las naciones paganas tenían otros principios diferentes a ellos y descuidaron los principios divinos y comenzaron a adoptar principios paganos para su legislación. El pueblo de Israel se fue desviando de la justicia. Los reyes se concentraron más bien en su opulencia, en ser promovidos, en tener riquezas, en tener relaciones internacionales con otros reyes, en embajadas diplomáticas y todas esas cosas en las cuales se puede enredar un gobernante, y descuidaron su labor básica, que era defender al pueblo e impartir justicia. Recordemos que en el capítulo 22 Dios va a hacer una denuncia con relación a la justicia social, y es que los reyes habían descuidado a los grupos principales a los cuales debían atender, que eran los pobres, las viudas, los extranjeros y los huérfanos. Los grupos más vulnerables de la sociedad ellos los habían descuidado, y mientras habían descuidado a estos grupos vulnerables, ellos se habían centrado en sí mismos. ¿Y qué habían hecho para sí mismos? Pues grandes palacios, se habían enriquecido, sus ropas eran ropas espléndidas traídas del extranjero, sus relaciones eran internacionales, cosa que Dios no había pedido, porque el encargo de ellos tenía que ser específicamente para defender la nación. Yo quiero que vayamos leyendo algunos textos bíblicos que nos ayudan a comprender de por qué Dios pone personas en autoridad. Cuando nosotros pensamos en la autoridad, generalmente, en algunos casos no nos genera muchísima gratitud, sino que a veces nos inquieta mucho saber que hay alguien en autoridad y que yo estoy sujeto o sumiso a esa autoridad. Generalmente el concepto de autoridad por nosotros no es bien visto, por el pecado, porque nosotros no quisiéramos que alguien esté en autoridad y nosotros tengamos que someternos. Sin embargo, Dios estableció así los 3 estamentos de la sociedad, tanto la familia, como la iglesia, como el Estado, la sociedad en general, requiere que hayan personas en autoridad. En este caso, la sociedad civil tiene gobernantes. Nuestros gobernantes no son reyes, ¿cierto? En el caso de nuestro país tenemos presidentes, ¿cierto? Tenemos gobernadores, tenemos alcaldes, tenemos personas que nos dirigen y que nos gobiernan civilmente. ¿Qué dice la Biblia con relación a esas autoridades? ¿Qué debemos hacer nosotros? Someternos a esas autoridades, porque Dios las puso para salvaguardar el orden civil, el orden legal, jurídico, y Dios pedirá cuentas a ellos si ellos obran mal. Pero nosotros no estamos para ir en contra de las autoridades civiles,
porque las autoridades civiles representan cómo Dios gobierna y protege una nación. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si nosotros no tuviéramos gobernadores y alcaldes y presidentes? ¿Cómo sería nuestra nación? Si no hubieran leyes civiles, por ejemplo, para el tránsito, para la salud, para las propiedades, para el trabajo. O sea, ¿cómo sería? No podríamos convivir en una sociedad o una ciudad como esta, o en ningún lugar. Porque en todo lugar nosotros necesitamos reglas, principios, límites. ¿Y quién puede impartir justicia? ¿Cuál es una autoridad a la cual nosotros podamos recurrir para ser defendidos o para ser juzgados también si hemos obrado mal? Entonces, quiero que leamos algunos textos bíblicos para que nosotros podamos ir comprendiendo que Dios, en su infinita voluntad, determinó tener personas en autoridad. Isaías 44:28 dice: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundada. ¿Cómo se refiere Dios a Ciro? Como pastor. Ahora la pregunta es, ¿Ciro era un pastor espiritual en un templo? ¿O era un emperador, un gobernador? Era un rey, cierto que gobernaba civilmente, pero Dios lo llama pastor también, porque tenía un encargo de cuidar, de proteger y de proveer para una nación. En Jeremías capítulo 2:8 dice: los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. En Jeremías capítulo 10:21 dice: porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron, y todo su ganado se esparció. Está usando metáforas y está usando un ejemplo muy común en la economía judía, que es la ganadería, y los pastores cuidando sus ganados o cultivando sus ganados, para referirse a estos líderes civiles. Cuando en el capítulo 23 el profeta habla de pastores, no podemos pensar solamente de pastores espirituales, que están en un templo impartiendo la palabra, sino que aquí se refiere específicamente a los líderes políticos o a los líderes civiles. Y eso nos va a servir a nosotros para poder entender y hacer aplicaciones también con relación a nuestros gobernadores civiles. Jeremías 25, versículo 34 al 38 dice: aullad pastores y clamad, revolcaos en el polvo mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño, voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Y luego en Miqueas capítulo 5, versículos 4 y 5, nos habla también de la esperanza segura que tiene el pueblo de Dios en el gobierno justo de Cristo. Y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y esta será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Jehová, justicia nuestra. Leamos los primeros 4 versículos del capítulo 23. Dice así: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. El primer aspecto de la denuncia del profeta Jeremías en este mensaje o en este discurso contra el pueblo de Israel es la maldad o la injusticia de aquellos líderes que Dios ha puesto sobre Israel.
En la parte final del párrafo que nosotros vamos a estudiar habla de Sedequías. Entonces, básicamente el escrito está hablando sobre el rey. ¿Quiénes son los pastores que Dios puso para apacentar al pueblo de Israel? En este caso, civilmente. Los reyes, ¿cierto? Una dinastía que tenía que demostrar su justicia y su rectitud. Ahora, ¿por qué era importante que los reyes fueran justos? Por varias razones. Primero, porque el pueblo requiere justicia, ¿cierto? Porque los ciudadanos que estamos cobijados bajo el gobierno de estos líderes requerimos urgentemente ser tratados justamente. Pero una razón principal, estos reyes debían ser justos porque estos reyes representaban el gobierno de Cristo. ¿Y cómo es el gobierno de Cristo? ¿Cómo es que Dios trata a su pueblo? ¿Cómo es que Dios trata el pecado y al pecador? ¿Cómo Dios ve las relaciones entre nosotros y cómo las considera y cómo las trata? Con justicia, con rectitud. La Biblia está llena de menciones a la justicia. El Antiguo Testamento hace múltiples menciones sobre el juicio, la justicia, el derecho, la rectitud, la legalidad. Y cuando la Biblia habla de eso, básicamente no es el llamado nuestro para ser justos, porque la Biblia dice que somos injustos, sino que es mostrándonos el carácter perfecto de Dios. Dios es justo. Dios es un Dios de derecho, un Dios de rectitud, un Dios que establece juicio y justicia a todas las naciones. Y nadie puede altercar con su justicia porque su justicia es precisa, es exacta, es perfecta. Entonces, los primeros 4 versículos de este capítulo está el profeta denunciando las injusticias de los líderes de Israel. Y posiblemente el profeta Jeremías, dando su discurso, tenía en mente algunos de estos pastores injustos que mencionamos en el capítulo 22. Joacás, ¿cierto? Joacín, Jeconías y también Sedequías, que habían sido los últimos 4 reyes que había tenido Israel, que habían sido terriblemente injustos. Probablemente mientras Jeremías está dando su mensaje, está teniendo en mente que estos son los pastores. Si nosotros vamos a la primera línea del capítulo, dice, ¡ay de los pastores! Está hablando en plural. No está hablando solamente del rey de turno, del rey del momento que está en el trono, sino de todos los pastores que han sido anteriores a este rey, los cuales también han sido terriblemente injustos. Ahora, el capítulo tiene una forma particular de ser introducido y comienza con un lamento, ¿cierto? Recordemos que Jeremías es el profeta de los lamentos, no porque él se lamente por sí mismo, sino porque él encarna el sufrimiento del pueblo. Y porque Jeremías mismo incorpora la realidad del pueblo y se lamenta como dando un testimonio público del lamento que van a tener los judíos, en este caso los reyes. ¡Ay de los pastores! Ahora cualquiera diría, pero ¿por qué hay? Si están en un lugar de privilegio, ¿cierto? Los reyes viven muy bien. El capítulo 22, el profeta Jeremías dice que los reyes de Judá vivían supremamente bien. Vivían en unos palacios que eran unas maravillas, unas casas supremamente amplias, con los mejores materiales, los mejores diseños. Ellos vivían con unos lujos, una opulencia y unas relaciones internacionales envidiables. ¿Por qué la Biblia va a decir, ay de ellos? Nosotros no hablaríamos que una persona que está tan bien económicamente y que tiene tan buenas relaciones sociales, pues tenga por qué sufrir. La mayoría de nosotros pensamos que si uno tiene dinero y que si uno vive en una buena ciudad y en un buen barrio y con buenas comodidades, pues la vida de uno está solucionada, ¿cierto? La mayoría de nosotros pensamos eso, que la solución a todos nuestros problemas es tener dinero. Que si tuviéramos dinero tendríamos un buen médico, tendríamos buenos sistemas de transporte, viviríamos bien, no tendríamos deudas, podríamos darnos vacaciones cuando quisiéramos, compraríamos todo lo que anhelamos y deseamos, tendríamos a nuestros hijos en los mejores lugares estudiando y pues estaríamos bien. ¿Por qué la Biblia introduce en este discurso para los reyes con un lamento? ¡Ay! El ay en la Biblia se pudiera traducir en un lenguaje mucho más sencillo como pobrecito, ¿sí? O ay de aquel, ¿sí? O lástima de este. El profeta está hablando de los reyes de Israel y dice, ay de ellos. Es decir, prepárense o alístense o aténganse a las consecuencias que vienen de parte de Dios. Dios está hablando a los reyes. Ay de los reyes que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ahora,
Ahora, como Dios siempre nos da respuesta y no nos deja en el vacío de los interrogantes, Dios va a decir cuál es el motivo, cuál es la razón del lamento que van a tener los reyes de Israel o los reyes de Judá. Y la razón primordial es porque ellos destruyen y dispersan al pueblo de Israel. Es decir, la labor justa de ellos era unir al pueblo, proveyendo condiciones justas de vida y haciendo que las leyes de Moisés que Dios había dado en la antigüedad se cumplieran, pero ellos no las están cumpliendo. Entonces, ¿qué hacen las personas necesitadas cuando requieren ser atendidas civil o legalmente o jurídicamente y no encuentran atención en el gobierno? Se dispersan, ¿cierto? Porque necesitan buscar soluciones o porque tienen que por sí mismos defenderse. El pueblo de Israel estaba en esa situación y el profeta va a usar una metáfora, y es la metáfora del pastor y un rebaño de ovejas. Ahora, esa es una metáfora muy hermosa para los judíos, porque uno de los elementos básicos de la ganadería y de la alimentación de los judíos era el cultivo de ovejas o la cría de ovejas. Ahora, recordemos que desde el principio del establecimiento del pueblo de Israel o del pueblo de Dios, Dios ordenó que una forma como Dios iba a ser satisfecho con relación a nuestras ofensas era a través del sacrificio o de la ofrenda de corderos. Eso lo podemos ver desde el comienzo de la historia de la redención. Entonces, para los judíos el tema de las ovejas o los corderos era un tema supremamente importante, porque no solo servía para su alimento y era base de su economía, sino que también las ovejas era una de las ofrendas que ellos daban permanentemente al Señor, y era una de las formas como ellos podían tener la confianza de que sus pecados habían sido perdonados. Recuerden que esa era una labor de los sacerdotes, oficiar permanentemente ofrendas o sacrificios de ovejas para expiar las culpas del pueblo. Entonces, cuando el profeta usa esta metáfora, imaginémoslo lo que significa en la mente y en el corazón de los reyes. Porque ¿quién no conocía las ovejas y los rebaños de ovejas entre los judíos? Para nosotros, pues en algunos casos es desconocido, pero ellos convivían permanentemente con esta realidad de cultivos de ovejas, de hombres dedicados al cuidado de ellas, de ovejas permanentemente siendo traídas por las familias para ser sacrificadas y puestas en el altar. Entonces era una metáfora muy conocida. Dice la Biblia, ellos en lugar de cuidarlas, las dispersan. Una de las tareas básicas que tenían los pastores cuando cuidaban las ovejas en el campo era protegerlas. Inclusive en algunas épocas de verano los pastores tenían que hacer turnos por 24 horas para cuidar las ovejas de día y de noche, porque no eran traídas al redil. En épocas de invierno las tenían que traer al redil para protegerlas, pero en épocas de verano pues las dejaban permanentemente en los campos donde habían pastos, y los pastores tenían que cuidarlas de día y de noche. ¿Recuerdan cuando los pastores anunciaron el nacimiento de Jesús? Era en la medianoche, en la madrugada probablemente, y estaban los pastores cuidando las ovejas porque era una época de verano. Entonces, la labor de los pastores no era ni quedarse dormidos, ni descuidarse, ni abandonar las ovejas, porque si esto hacían, ¿qué iba a pasar con las ovejas? Iban a ser devoradas, destruidas o dispersadas. Las ovejas son unos animales supremamente necesitados de cuidado, de atención y de dirección, y por eso la Biblia va a usar esta metáfora aquí. El versículo 2 dice: por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y vuelvo y le reitero, tratemos de ubicarnos en el aspecto de la justicia civil. El próximo domingo nos vamos a enfocar en asuntos litúrgicos o religiosos o espirituales. En este caso Dios está hablando de los líderes civiles. ¿Cuál es la labor que tienen nuestros gobernantes en nuestra nación? ¿Cuál es la tarea que ellos tienen? ¿Para qué son elegidos y puestos en el gobierno? ¿Para enriquecerse? ¿Para malgastar los dineros que son para las personas necesitadas y que ellos se enriquezcan? No es su función. Ninguno de nosotros, si supiéramos que ese candidato por el cual vamos a votar luego va a causar gran daño al pueblo, nosotros no lo elegiríamos. Cuando nosotros damos nuestro voto por un candidato al gobierno, nosotros estamos pensando que esa persona realmente
va a ser una bendición en la nación y que va a poder traer esperanza y consuelo y ayuda a los más desfavorecidos. Nosotros estamos pensando en eso, tanto así que estamos mirando los planes de gobierno para ver cómo ellos van a gobernar. Pero muchos de ellos, si no la mayoría, cuando están allá en el poder o en el gobierno, se les olvida todo lo que ellos prometieron y se les olvida que ellos fueron puestos para gobernar, para proteger, para defender a una nación, especialmente teniendo en mente a los menos favorecidos. Y nosotros lo vemos, muchos procesos hace el sistema judicial para pedir cuentas a gobernantes que se han enriquecido injustamente, que han malversado los fondos del Estado, y son muchas las situaciones que salen a la luz y nosotros nos quedamos sorprendidos. Pero esto no es nuevo, porque recordemos que la Biblia está hablando a reyes que habían sido puestos por Dios mismo y que representaban de manera oficial la teocracia divina. Si esto lo hicieron los reyes de Judá, que tenían unas leyes tan perfectas y que habían sido puestos por Dios mismo y ungidos por sacerdotes establecidos por Dios, pues ¿qué no podemos esperar de nuestros gobernantes? Nuestros gobernantes generalmente, aunque usan un discurso populista, cuando llegan al poder, ellos solo están pensando en su propio beneficio. Y por eso nuestras naciones lamentablemente se van empobreciendo cada vez más, y en lugar de mejorar las condiciones de vida y las condiciones de salubridad, más bien hay más escasez y más necesidad. Entonces Dios está denunciando esto. Ahora, eso nos da a nosotros esperanza, porque nosotros a veces pensamos que Dios solo está en favor de cuidar a su pueblo, es decir, a la iglesia, a los creyentes. Pero cuando nosotros leemos capítulos como estos, nos tenemos que ubicar correctamente y comprender que Dios está en función de cuidar toda su creación, que en su providencia Él va a impartir justicia sobre toda su creación y va a pedir cuenta a todos los gobernantes. Por eso la Biblia dice: sujetaos a vuestros gobernantes o a vuestras autoridades, porque esas autoridades han sido puestas por Dios. Entonces el pueblo de Israel tiene que responder, o estos gobernantes, al llamado de Dios. Ahora, la parte final del versículo 2 dice: no las habéis cuidado, he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Entonces el primer aspecto de lo que más adelante en el versículo 6 se va a decir: Jehová, justicia nuestra, tiene que ver con que Dios castiga la maldad de los corruptos. Y ese es un aspecto de esperanza para nosotros. Yo no sé si ustedes en algún momento, cuando ven la realidad del país o las condiciones políticas, o hay momentos en los que las noticias son un poco desalentadoras, no sé cómo se sienten. Probablemente a veces uno se siente como diciendo: bueno, no hay esperanza. O sea, ¿qué sentido tiene tener familia, tener hijos, trabajar o vivir en estas condiciones? Porque vemos que a veces la condición moral y económica de nuestras naciones es decadente. Pero cuando nosotros vemos capítulos como estos, tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque estos gobernantes que obran mal están siendo vistos por Dios. Estos gobernantes que son puestos para gobernar y para proteger al pueblo, Dios los está observando y Dios les va a pedir cuenta de todas sus acciones injustas contra la nación, especialmente con los menos favorecidos. Nosotros hemos escuchado situaciones donde en nuestro país se han aprobado subsidios para personas necesitadas, para personas desplazadas por la violencia, para personas pobres, subsidios para familias o para madres cabeza de hogar, y muchos de esos subsidios no llegan a las personas necesitadas. Ya sabemos en manos de quiénes se quedan. Y eso es muy doloroso, porque las familias necesitadas siguen con su necesidad y muchos de los gobernantes o los que están en funciones de autoridad se quedan con esos dineros que fueron destinados exclusivamente para ayudar o para solventar las necesidades de los pobres. El versículo 3 dice: y yo mismo, hablando de Dios, recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras, a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. El texto está ayudándonos en un sentido equilibrado a comprender cómo Dios obra. Dios es nuestra justicia. ¿Cómo Dios obra justicia? En esta primera parte vamos a ver dos aspectos. Primero, Dios obra justicia castigando a los malos, ¿sí?
castigando a los corruptos, a los líderes, a los que han sido puestos en el gobierno para dirigir a la nación. Dios les va a pedir cuentas. Ellos tendrán que presentarse ante la justicia de Dios. Algunos de ellos tendrán que hacerlo ante la justicia humana también. Si son descubiertos sus malos manejos, tendrán que enfrentar la justicia humana y tendrán que sufrir algunas consecuencias, por lo menos desprestigio. En algunos casos tienen que devolver las propiedades, en otros casos tienen que pagar algunas indemnizaciones al Estado. En muchos casos ellos tienen que ser juzgados civilmente. Pero si algunos de ellos no enfrentan la justicia civil porque no son descubiertos o porque son unos caudillos, capataces en el gobierno que no admiten ser juzgados, ¿de cuál justicia no se van a librar? De la justicia divina, de la justicia de nuestro Dios. No se van a librar, y Dios dice: yo castigo la maldad de vuestras obras, refiriéndose a los líderes, dice Jehová. Y cuando la Biblia dice así o usa esa frase final, como dice Jehová, es como poniendo una firma o poniendo un sello y diciendo: yo soy quien digo y yo soy quien haré cumplir esto que acabo de decir. Pero el versículo 3 es un texto con mucha esperanza para nosotros, los que estamos en una sociedad civil y que vemos las injusticias de nuestros gobernantes. El versículo 3 dice: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde los eché, y los haré volver, y cuando vuelvan a sus propias moradas crecerán y se multiplicarán. ¿Quién se encarga de hacer que la sociedad civil prospere también? ¿Quién se encarga de hacer que aquellas personas que han sido afligidas por gobernantes duros o crueles o corruptos prosperen nuevamente? ¿Quién hace que los campos prosperen para que los campesinos puedan regresar? Nosotros tenemos una realidad cruel, y es que muchísimos campesinos han tenido que ser desplazados por la violencia. Hay un desplazamiento forzoso, obligatorio, por varias razones. Una, por situaciones de violencia, ¿sí? y de fuerza armada en los campos, pero otra también por falta de inversión en los campos. Nuestros gobiernos no hacen inversiones que justifiquen la presencia de los campesinos en sus campos, y muchos de ellos tienen que venirse a las grandes ciudades porque tienen que buscar oportunidades. Posiblemente muchos de nosotros tuvimos que hacer eso. No encontramos cómo educar a nuestros hijos en las aldeas o en los campos. La economía es muy difícil, la agricultura no da para vivir adecuadamente, las condiciones de vida son infrahumanas. Entonces, ¿qué hacen los campesinos? Ven como una excelente opción venir a las grandes ciudades. ¿Y qué pasa con las grandes ciudades? Llenas de personas desplazadas de la violencia, campesinos trabajadores, pero que llegan a la ciudad y no saben hacer nada en la ciudad, no saben cómo defenderse, no saben cómo enfrentar la complejidad de estos desafíos de ciudades grandes. Entonces son realidades muy complejas. Lo que dice acá es: estos líderes que fueron puestos por Dios para proteger a los campesinos, para proteger a los agricultores, para proteger la presencia de ellos allá, no las han cuidado. Solo están pensando en sus propios bolsillos, en sus propias economías. Y entonces, ¿qué han tenido que hacer estos señores que no son protegidos? Han tenido que defenderse por sí mismos. Pero el versículo 3 dice: yo mismo me encargaré, dice Dios, de que ellos vuelvan a sus lugares de morada. Está hablando del cautiverio, pero está hablando también de algunos que tuvieron que huir. Está hablando en términos civiles, pero también usa una metáfora que permanentemente se usa en el Antiguo Testamento para hablar de los creyentes, y es la palabra remanente. Recuerden que la palabra remanente en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, también significa resto. Es decir, hay un resto, o hay un grupo, o hay un residuo, un remanente, que Dios lo cuidará, lo guardará, lo protegerá y lo traerá de nuevo. ¿Cuál es la confianza que puede tener este remanente? ¿En quién tiene que confiar este remanente? ¿En estos gobernantes injustos? ¿En estos pastores que han sido corruptos y que han pensado solo en sí mismos? No podemos confiar en ellos. Por eso, queridos hermanos, querida iglesia, nosotros no podemos pensar en ningún momento que nuestra esperanza civil o nuestra esperanza nacional son nuestros gobernantes. Si ustedes y yo pensamos así, estamos muy equivocados. Si nosotros decimos: es que yo mi confianza la tengo en este nuevo presidente que va a ser elegido, o en este nuevo gobernador, o en este nuevo alcalde, nosotros estamos muy desenfocados. Porque ¿qué van a hacer estos gobernantes corruptos? Pensar en sí mismos. ¿Van a poder ellos proteger a los creyentes y proteger nuestras familias? ¿Van a poder ellos realmente dar condiciones justas para nosotros vivir? No podemos.
Entonces, ¿cuál es nuestra única esperanza de justicia? Dios. Dios es nuestro Rey justo. Y Dios está cuidando de nosotros. Ahora, el versículo 3 usa una expresión muy interesante y dice: yo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver. Ahora, ¿quiénes fueron los que permitieron que las ovejas del pueblo de Israel o los judíos fueran dispersas? En términos reales o prácticos, ¿quiénes fueron los que facilitaron la dispersión de los judíos? Los reyes, los gobernantes, fueron injustos, no las cuidaron, entregaron el país a otras naciones paganas y las dispersaron. Hicieron relaciones internacionales para facilitar intercambio y el país se dispersó. Pero en términos soberanos y en términos de lo que nosotros no vemos, pero la Biblia nos revela, ¿quién fue el que hizo eso? Fue Dios. No fueron los reyes los que echaron a estos judíos en el cautiverio, fue Dios mismo. El versículo 3 lo dice: yo las traeré de donde yo mismo las eché. Eso nos ayuda a nosotros a comprender varios aspectos. Uno, que las realidades que nosotros vivimos, que son claramente comprensibles a nuestros ojos, están soberana e invisiblemente gobernadas por Dios. Que nosotros vemos circunstancias, personas, adversidades, oportunidades, pero nosotros pocas veces podemos ver detrás o por encima de esas adversidades o circunstancias la mano soberana y providente de Dios. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Quiénes fueron los reyes corruptos? Los reyes de Judá. ¿Fueron por ellos que el pueblo se dispersó? Sí, claro que sí. Pero ¿fue que ellos tomaron la decisión de dispersar el pueblo? ¿O fue que Dios fue el que realmente dispersó el pueblo para traer juicio y justicia? Es Dios el que las echó. Y en ese versículo, como luego más adelante en otro versículo, va a hablar de que Dios era el que había echado, es decir, sacado al pueblo de su lugar de comodidad y los había llevado a situaciones de necesidad para enseñarles. Y el versículo 4 continúa con un aspecto de profunda confianza y esperanza para nosotros. Y pondré sobre ellas, es decir, sobre las ovejas, pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ahora es muy interesante porque el capítulo anterior, en el juicio contra Sedequías, Dios dice, contra Jeconías y Sedequías dice: no habrá descendiente que se siente en el trono de David su padre. ¿Recuerdan? Si Dios dio esa advertencia de juicio, que no iba a haber un descendiente más de estos reyes perversos que se sentara en el trono para continuar el linaje de David, ¿por qué ahora el versículo 4 dice Dios: y les pondré o les levantaré pastores que los apacienten con juicio y con justicia? ¿En quién estaba pensando Dios? ¿En que iba a continuar la dinastía davídica? ¿En que en el capítulo 22 Dios dijo que no continúa y ahora dice que sí? ¿O Dios se va a proveer de una nueva dinastía no davídica? No, ninguna de las anteriores. Lo que Dios está diciendo acá es que como estos líderes políticos no cumplieron su deber, va a cesar la dinastía davídica. No va a haber más gobernante hasta Cristo. Pero a su vez Dios va a levantar otros para que cuiden del pueblo. ¿Quiénes fueron algunos de estos hombres que la Biblia acá está mencionando que antecedieron a Cristo y que fueron pastores o gobernantes civiles que ayudaron a proteger al pueblo de Israel y que los ayudaron a retornar? Ciro fue uno, ¿recuerdan? Que Ciro era un rey no judío y Dios lo usó para proteger y para cuidar al pueblo. Esdras fue otro, que sin ser rey y sin ser sacerdote Dios lo usó. Nehemías fue otro. Sin ser rey, sin ser sacerdote, fue un pastor civil encargado de llevar al pueblo y reconstruir el templo y las murallas y volver nuevamente a la adoración pública. Zorobabel fue otro hombre puesto por Dios también, no como rey, pero sí como un gobernante civil para ayudar a proteger al pueblo en el cautiverio y hacer que este pueblo regresara. Miren, queridos hermanos, lo extraordinario de Dios. En sentido común o legítimo, el pueblo de Israel debía ser protegido única y exclusivamente a través de los reyes civiles de la dinastía de David. ¿Estamos de acuerdo? Eso era lo que Dios había establecido. Pero ¿qué pasó con estos reyes a nivel espiritual y moral? La decadencia fue muy grande, se llenaron de corrupción, Dios dijo: no va más, este es el último rey, luego no se levantará otro, pero él mismo dice: pero yo pondré o yo les pondré
sobre ustedes pastores que los gobiernen. Y Dios usó hombres que no venían de la tribu de Judá, que no venían de dinastía, que no estaban ostentando el cetro de la promesa, pero levantó hombres conforme al corazón de Dios para que cuidaran al pueblo civilmente. Y esto es maravilloso, queridos hermanos, porque Dios pone muchas veces gobernantes. Esos gobernantes son injustos, pero la pregunta es, ¿el pueblo de Dios se va a acabar? ¿O nuestras familias se van a acabar si tenemos gobernantes injustos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si estos gobernantes son injustos, Dios va a levantar otros que justamente cuiden, aunque no sean ellos los que tengan el encargo directo de hacerlo, lo van a hacer. En el pueblo de Israel, en este momento histórico, va a ser Ciro, Esdras, Nehemías, Zorobabel, que son hombres puestos por Dios para guiar al pueblo civilmente y para ayudarles en asuntos militares, legales, civiles, y hacer que regresen. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, eso es para el momento histórico en cuanto a líderes visibles que ayudan a volver al pueblo del exilio babilónico. Pero en términos más profundos, en términos espirituales o mesiánicos, ese versículo número 3 y número 4, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, ¿cierto? ¿Quién es el único rey justo? ¿Quién es el único rey que puede cuidar a las ovejas y reunirlas? ¿Quién es el único rey justo que puede apacentar a su pueblo de tal manera que no tenga temor? ¿Quién es el único pueblo que hace que no nos amedrentemos? ¿Quién es el único rey que hace que no nos amedrentemos? Sino que nos da confianza y esperanza y que no infunde temor, que no es injusto y que no saca provecho de su pueblo. ¿Quién es el único rey que no menoscaba a su pueblo, sino que le da el valor y la dignidad? ¿Quién es el único? Jesucristo. Es Jesucristo. El versículo 3 y el versículo 4 es un contraste maravilloso, porque los primeros dos versículos denuncian los pecados de los corruptos reyes de Judá. Pero el versículo 3 y 4 habla del único y perfecto Rey justo y soberano que se llama Jesucristo. ¡Qué esperanza para nosotros! Porque aunque vivimos gobernados por gobernantes infieles o impíos, somos gobernados soberanamente por nuestro Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que hace que nosotros tengamos esperanza. Ahora, el versículo 2 habla de lo que estos gobernantes malos hacían con el pueblo. Dispersaban las ovejas, no las cuidaban, las destruían, ¿cierto? Y les generaban muchísimo temor. ¿Qué hace o cómo obra o cómo está nuestro corazón cuando tenemos gobernantes injustos? Cuando nosotros no somos atendidos y cuidados por un gobierno. ¿Qué genera eso en el corazón de una madre o de un padre? Angustia, miedo, temor, inseguridad, ¿sí? Que uno vaya a su sistema de salud y le diga, no, ya lo cerramos, no va a funcionar más, y se queda uno desprotegido. Que cierren empresas, que no haya empleo, que no hayan condiciones básicas para nosotros vivir, que no podamos ingresar a nuestros hijos al sistema educativo. ¿Cómo nos sentimos? Llenos de angustia, de frustración, de dolor, y muchísimas veces decimos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿para dónde vamos? El versículo 3 y 4 nos da el camino. Aunque vivamos gobernados por gobernantes injustos, Dios es soberano, Él es nuestro excelente y perfecto gobernante, y Él hace que nosotros realmente seamos apacentados. Él nos apacienta, es decir, nos cuida. Pero la palabra apacienta implícitamente tiene una idea de seguridad, de paz, de confianza. Y dice, a tal punto de no tener temor, de no ser amedrentadas, ni ser menoscabadas. ¿Qué hace Dios con nosotros como Rey? El reino de Jesucristo es totalmente opuesto a todos los otros tiranos reyes de Judá, a todos los otros tiranos y capataces reyes de Judá que se habían constituido en caudillos del pueblo y no en siervos para proteger y para servir. Porque el reino de Cristo es un reino donde somos dignificados por Él, donde tenemos confianza, esperanza, y donde somos protegidos adecuadamente. Entonces, el primer aspecto de la justicia de Dios para la nación es que Dios va a castigar la maldad. No va a pasar por alto la maldad de estos reyes corruptos. Pero aunque castiga la maldad, hay esperanza para toda la nación. Y vamos a leer los dos siguientes versículos, el 5 y el 6. Dice así:
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Esta parte nos va a hablar de algo que todos los profetas advirtieron en la promesa pactual de Dios para su pueblo, y es de un Mesías, o de un renuevo, o de un retoño, dice la Biblia. Esos son ejemplos para mostrarnos que hay esperanza para el pueblo. El pueblo de Israel llegó a pensar, por todo este tema de juicio, de cautiverio, de exilio, de no tener un rey en el trono, del templo destruido, los sacrificios abandonados, el pueblo de Israel llegó a pensar que toda esa promesa de pacto se había acabado, y que definitivamente eso había sido una buena ilusión, pero que eso no tenía sentido, como que todo se había acabado. Y en algunas oportunidades los profetas, Isaías, Jeremías o Ezequiel, dan la idea como de un árbol grande y frondoso en el cual todo el pueblo confiaba y fue cortado y se murió. Pero luego ellos en las promesas mesiánicas hablan de que ese árbol que parecía que se había acabado, después del tiempo retoña, ¿cierto? Surge un pequeño retoño, un pequeño renuevo, y que ese es como el augurio de una gran esperanza de cumplimiento de todas las promesas de la antigüedad. Este versículo 5 y 6, si ustedes lo van leyendo ahí detenidamente, está hablando nada más ni nada menos que de Jesucristo. Este texto es mesiánico. Está diciendo, no importa que hayan reyes injustos y gobernantes injustos, vienen días, es decir, prepárense. Miren lo interesante, el comienzo del versículo 5 es totalmente diferente al comienzo del capítulo 1, del versículo 1, porque el comienzo del versículo 1 es ¡ay! ¿Sí? O ¡ay, ay, ay! O ¡qué dolor! O pobrecitos todos los que van a tener que enfrentar el juicio de Dios por su injusticia y su corrupción, siendo líderes y no haciendo su deber. Pero el comienzo del versículo 5 es muy esperanzador para nosotros, porque más bien es como prepárense o atiendan, vienen días, o muy pronto llegará, o en poco tiempo irrumpirá un rey justo que vendrá a gobernar y dar esperanza a su pueblo. Levantaré a David renuevo justo. ¿De qué está hablando el versículo número 5? Que la dinastía de David realmente, aunque no haya un rey físico sentado en el trono, hijo del rey anterior de esa dinastía, la promesa se está cumpliendo, y que Dios está teniendo en cuenta todas las promesas pactuales que estableció, teniendo como representante al rey David. Dice, levantaré a David renuevo justo. Pero uno diría, pero no entiendo, ya David había muerto hacía muchos años. ¿Está hablando de que David va a volver a resurgir y va a tener un hijo y va a gobernar? ¿O está hablando en términos espirituales de que en David se estableció un sistema pactual, un sistema monárquico de gobierno donde de esa descendencia iba a venir el Mesías? Levantaré a David, es decir, haré que surja de David, haré que surja de la descendencia de David un renuevo. Pero hay un adjetivo calificativo supremamente interesante, porque no es solamente levantaré un renuevo y reinará como rey. Eso probablemente le daba esperanza al pueblo, pero lo más interesante es que califica ese renuevo que se va a levantar, y el calificativo será un renuevo justo. ¿Cuál era el clamor más grande de la nación en ese momento histórico? Por justicia. El clamor más grande que tenía la nación es: necesitamos que hayan gobernantes justos que nos gobiernen con justicia. Probablemente es el mismo clamor que tiene nuestra nación. Probablemente es el mismo clamor que tenemos en nuestro interior, pensando en que queremos y anhelamos, y nuestra nación requiere, nuestros países requieren gobernantes justos, que sean puestos para impartir justicia y para aplicar la ley con equidad, con justicia, con veracidad, pensando primero en que tendrán que dar cuentas a Dios, pero en segundo lugar en los menos favorecidos. Dice Dios: levantaré a David renuevo justo y reinará como rey.
Está hablando de cómo Dios civilmente va a cuidar a su pueblo. Ahora, ¿por qué es importante tener un rey? Si nosotros somos cristianos, nosotros pudiéramos decir, no necesitamos autoridades civiles. Alguien pudiera decir eso. A mí con que Dios me gobierne y que tengamos un pastor en la iglesia no necesitamos más. Pero no, nosotros necesitamos gobernantes civiles. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad. Y porque aunque nosotros creemos en el Señor y tenemos el Evangelio, tenemos que desenvolvernos a diario en una sociedad. Y si esos gobernantes que tenemos son corruptos, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Cómo va a sufrir nuestra economía, nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Cuál va a ser el futuro para ellos en una nación donde los gobernantes son corruptos, o son dictadores, o son impositivos? Sufrimos. La Biblia dice que cuando los gobiernos son injustos, todo el pueblo sufre. Aún los animales, aún la misma creación o la agricultura sufre, porque no hay políticas adecuadas. Si nosotros tenemos gobernadores civiles justos, hay esperanza para nosotros, porque podemos cultivar, podemos cosechar, podemos tener empresas. Ustedes saben que hay países donde confiscan los bienes, o donde cierran las empresas de manera arbitraria. ¿Y qué tal que usted tenga su empresa, su negocio, y cuando llegue mañana a abrir su empresa esté cerrada? Y diga, no, fue confiscada, ¿sí? Ya no es de usted, cambió de dueño. Me dirían, no puede ser eso, ¿sí? Que cuando lleguemos a nuestros colegios de nuestros hijos los han cerrado, los han cancelado y quedamos sufriendo. El pueblo de Israel estaba en eso y Dios les dice, le levantaré un renuevo justo que reine como rey, y él será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Si ustedes se dan cuenta, la palabra rey allí está escrita con mayúscula, porque está hablando no de un rey de la dinastía común de David, o del linaje de sangre natural del rey David, sino hablando del carácter justo del único y verdadero rey que gobierna en el mundo entero y en el corazón del pueblo de Dios, Jesucristo. Está hablando de Cristo. Cristo es ese rey justo. Miren lo interesante, Él reinará dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Qué era lo que más anhelaba el pueblo? Juicio y justicia. Pero ¿qué antepone al juicio y la justicia, el reinado de este rey? La dicha, la felicidad, el placer. Dice, Él reinará dichoso. Ahora, si ese rey reina dichoso, todos los que se benefician de ese reinado, ¿cómo vivirán? Dichosos, ¿cierto? Porque ese rey es justo. Y un rey justo trae dicha, trae felicidad, trae seguridad, trae confianza. Nosotros cuando vivimos en una ciudad o en un país donde tenemos leyes básicas de convivencia, podemos movernos con seguridad y con tranquilidad. Muchos de ustedes viajaron en esta temporada. Bueno, yo me imagino que viajaron tranquilos, seguros, confiados. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que tiene algunas medidas de seguridad que nos dan confianza para viajar o para salir. Dice, este rey que es Cristo reinará con justicia, pero reinará para que el pueblo viva dichoso, feliz, placenteramente y agradecido, porque hará justicia en la tierra. Queridos hermanos, Cristo es ese rey. Cristo es ese renuevo. No hay esperanza para nosotros a través de los gobiernos de este mundo. Por favor, no depositen su confianza en los gobernadores de este mundo. Tenemos un derecho civil de participar en las elecciones. Tenemos un deber de participar con nuestro voto. Pero no confiemos en esos líderes, porque esos líderes no son justos. Ninguno de los líderes que están candidatizados a los puestos públicos son justos, porque ellos, como nosotros, son pecadores, y muchos de ellos ni siquiera tienen el temor de Dios. No finquemos nuestras esperanzas en estos líderes. Nuestra esperanza únicamente puede estar fundada en un rey justo y soberano que se llama Jesucristo, que nos da condiciones para vivir adecuadamente. Cuando participemos en momentos electorales, hagámoslo no poniendo la confianza en los candidatos o en el color político que tengamos, sino poniendo nuestra confianza en el Señor. Yo voy a participar dando mi voto, pero yo no confío en esa persona, yo estoy confiando en Dios. La persona que vaya a ser elegida será la persona que Dios en su infinito propósito ha determinado para que gobierne. Y si no es el que yo quiero, está bien, Dios es soberano, Dios quita reyes y pone reyes, y lo importante no es que yo esté agradecido o cómodo con el gobernante que esté, sino que Dios pueda bendecir esta nación
y nos dé condiciones de tranquilidad. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice, oremos para que podamos vivir en este lugar quieta y reposadamente? Oremos para que nuestros gobernantes tengan un mínimo de temor de Dios, para que podamos vivir con seguridad y con tranquilidad. Nosotros no podemos decir, a mí no me interesa el gobierno, allá ellos si son corruptos, allá ellos lo que quieran y lo que aprueben. Eso no lo puede decir un creyente. Un creyente genuino lo que tiene que decir es, a mí sí me interesa lo que los gobernantes hagan, porque yo soy parte de esta nación, y porque yo soy luz, y porque yo sé los principios básicos sobre los cuales se debe legislar. Y si los gobernantes obran mal, tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios justicia, y tenemos que también participar como sociedad y como ciudadanos en estos deberes que nos corresponden. El versículo 6 dice, en aquellos días. ¿Cuáles días? Los días que vienen para el pueblo de Israel, porque todavía no había venido Jesús. Para nosotros no son días venideros, para nosotros ya estamos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el reino de Dios ya está entre vosotros? Nosotros no estamos esperando que Jesucristo reine, como muchos movimientos evangélicos que están diciendo, algún día Dios reinará, algún día Cristo reinará, o cuando Él reine. No, nosotros creemos firmemente que Jesucristo ya reina. No solo reina en nuestro corazón, no solo reina en su pueblo, sino que es el rey sobre la humanidad, porque Él es rey soberano y perfecto y gobierna. Aún en medio de todos los gobernantes, Él toma el control. Dice, el corazón del rey está en las manos de Dios, y Dios lo dirige a todo lo que Él quiere o ha determinado. En aquellos días, para ese pueblo, en ese momento que Jesucristo no había venido encarnado, dice, será salvo, e Israel vivirá confiado, y este será su nombre con el cual le llamará. Es decir, ¿cómo llamarán a ese nuevo rey que se está anunciando acá en esta profecía mesiánica? ¿Cuál es el eslogan de ese nuevo sistema de gobierno? Jehová, justicia nuestra. El eslogan no es Colombia humana, ¿sí?, o solidaria. El eslogan es Jehová, justicia nuestra. Ese es el cimiento del reinado, ese es el fundamento del trono de este rey justo que se llama Jesucristo. Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo les parece ese eslogan de ese reino eterno? Fabuloso. Porque si yo sé que yo estoy en un gobierno o en una sociedad donde el fundamento es la justicia de Dios, ¿cómo voy a vivir? Con temor, en el sentido de que si obro mal, la justicia viene sobre mí, pero con mucha seguridad, esperanza, alegría, libertad, porque hay un reino justo. Ahora, ese eslogan es supremamente interesante, porque en primer lugar menciona el nombre de Dios, en una sociedad que se había olvidado de Dios, que era la sociedad judía. Ellos eran ritualistas, tradicionalistas, sin Dios. Ustedes saben, queridos hermanos, que el empeño de las sociedades paganas es sacar el nombre de Dios de las leyes. Ustedes saben que eso ya está en nuestro país. Otras naciones ya lo han hecho y han dado un grito de victoria a decir, como sociedad civil no necesitamos a Dios. ¿Por qué nuestras constituciones tienen que decir que Dios, nos sometemos al gobierno de Dios? ¿Por qué en nuestro país han intentado y quieren cambiar el himno nacional? Porque el himno nacional menciona a Jesucristo y la obra de la redención por el que murió en la cruz. Es que tenemos esperanza. ¿Por qué ellos lo quieren cambiar? Porque ese himno refleja aspectos básicos del gobierno de Dios en una nación. Algunos países ya lo han sacado. Y ustedes saben que ya en nuestro país hay empeños grandes para decir, no necesitamos a Dios. No lo necesitamos en la escuela, no lo necesitamos en la universidad, y mucho menos en la sociedad. Podemos vivir sin Dios. Y una sociedad sin Dios, ¿cómo vive? Sin ley, ¿cierto? Sin justicia, una inmoralidad rampante. Eso estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Por eso Dios dice, vienen días cuando habrá un rey justo, y el cimiento de su reinado es Jehová, justicia nuestra. Y si se pone a Dios como fundamento, como la razón de ser de nuestra vivencia y nuestra convivencia, hay esperanza para nuestro país. Y hay esperanza para la iglesia y para nuestras familias. Jehová, justicia, es el segundo aspecto del eslogan. Justicia era la necesidad básica de los judíos. No solo que hubiera un líder, sino que ese líder fuera justo. Jehová, justicia. Jehová, justo. Jehová,
implacable, recto, veraz en sus determinaciones y en sus aplicaciones. Pero la tercera parte de ese eslogan no es menos importante, y es: nosotros nos beneficiamos de la justicia que viene de Dios. Nosotros somos cobijados o alcanzados o abrazados por la justicia justa y recta que viene de Dios. Jehová, justicia nuestra. Ese nuestra nos hace parte, nos hace partícipes como beneficiarios, nos alcanza. ¡Qué bonito eslogan! Dice la Biblia: llegará el momento en que este rey se establezca en su trono y podamos decir: Jehová, justicia nuestra. Ahora nosotros pudiéramos decir: ¿por qué no dice Jehová, nuestra justicia? Porque lo más importante no es lo nuestro, lo más importante es lo que recibimos de Dios. Jehová, justicia nuestra. Ahora, eso era para el pueblo de Israel, que estaban esperando esa justicia en la cual ellos fueran beneficiados. Ustedes y yo ya estamos beneficiados por esa justicia. Ustedes y yo ya podemos decir: Jehová, justicia nuestra, no para el futuro, sino para el hoy, para el presente. Él es nuestra justicia, Él es nuestra confianza. Y vamos al versículo 7 y 8. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Vive Jehová. O Dios es testigo, Dios es fiel, que eso que nos está diciendo sucederá. Vienen días. En 3 oportunidades en ese párrafo dice: vienen días, porque para ellos esos días eran futuros. Para nosotros ya no son futuros, son reales. Nosotros no podemos decir: no, probablemente en el futuro Dios sea mi justicia, o probablemente en el futuro tenga condiciones de paz y de tranquilidad para vivir. Ustedes y yo, si ya tenemos el Evangelio, tenemos que decir: yo ya estoy en el reino de Dios. Ya Él es mi justicia o nuestra justicia, y ya Él nos hizo subir de la esclavitud del pecado y nos está apacentando con justicia y con juicio. Vive Jehová, que hizo subir y que trajo la descendencia de la casa de Israel y de la tierra del norte. En 2 oportunidades el texto habla de hacer subir. ¿Dónde estaba el pueblo? Abajo, ¿cierto? En una gran decadencia moral, espiritual, olvidados de Dios, marginados. ¿Qué hace Dios cuando nos salva? Nos levanta, ¿cierto? Nos hace subir, nos pone en un lugar de privilegio, nos da dignidad. Dice: y trajo la descendencia. El primer párrafo del capítulo 23, en su versículo 8, termina hablando de la descendencia. Queridos hermanos, si nosotros vivimos en una sociedad injusta, con gobernantes injustos, ¿cuál es el futuro de nuestros hijos? ¿Tendrán futuro? ¿Cuál es el futuro de los nietos? Recuerden que uno de los aspectos básicos de la realidad de la familia judía era el tema de la descendencia, porque es parte de la promesa pactual, pero parte también como de la necesidad natural que tenemos todos nosotros de ver crecer a nuestros hijos sanos y fuertes, saludables, seguros, confiados, y que ellos puedan tener esperanza para tener sus hogares, y que luego podamos ver a sus hijos también crecer. Esa es una condición básica de la humanidad que Dios la imprimió en el carácter nuestro por imagen. Pero también es un aspecto básico de la doctrina nuestra, del concepto de pacto, la descendencia. Donde no hay descendencia, ¿cómo se cumple la promesa pactual? Si no hay descendencia. ¿Qué había pasado con el sistema monárquico en Israel? Dios dijo: no hay más rey de la descendencia de David. Los jóvenes estaban muriendo, las familias dispersadas, muchas mujeres llorando la muerte de sus esposos y la muerte de sus hijos, y otros fueron llevados en cautiverio. Solo hay caos en Judá y en Jerusalén, o va a haber cuando venga el juicio de Babilonia. Pero ¿cuál es el final de esta promesa? Vienen días cuando Dios hará subir la descendencia que fue llevada cautiva a Babilonia y volverán a su tierra. ¿No es eso maravilloso? Es decir, aquellos que fueron forzosamente sacados de sus lugares, Dios los traerá y habrá esperanza. Cuando nosotros leemos la genealogía de Jesús en Mateo y en Lucas, nosotros no vemos que hay una interrupción de 400 años. ¿O ustedes la han visto? Cuando presenta la línea o la descendencia genealógica de Jesús que viene de David y de Salomón, no vemos un paréntesis en vacío de 400 años.
por este periodo. Vemos una descendencia continua, un linaje o una genealogía continua. ¿Cómo hizo Dios para preservar el linaje de su Hijo Jesucristo, para mostrarnos el cumplimiento fiel de las promesas? Si estaban exiliados, si Dios había dicho que iba a exterminar este pueblo, ¿cómo lo hizo? Versículo 8, versículo 3 y 4. Allá en el exilio, Dios levantó pastores civiles que cuidaran a los judíos que estaban exiliados, y preservó a estos líderes, y luego los animó a los judíos a través de estos líderes para regresar y para que las familias pudieran ubicarse nuevamente y la descendencia vivir segura. ¿Recuerdan en Esdras y Nehemías que hay genealogías de los que vinieron de Babilonia, donde se mostró que habían sido preservados fielmente? Queridos hermanos, nuevamente no podemos confiar en nuestros gobiernos. Nuestra esperanza está en el Señor. Si las condiciones de vida se ponen difíciles por guerra o por pobreza, por diferentes situaciones, Dios va a preservar su pueblo, porque Dios es fiel. Y si Dios nos hace llevar de manera forzosa por situaciones de violencia u otras razones a otros lugares, Dios va a cuidar de su pueblo. Y lo más probable es que nuevamente nos permita vivir seguros y volver a tener condiciones estables y confiables en las cuales podamos estar. Vive Jehová, ¿sí?, que hizo subir al pueblo. Ahora, es importante porque aquí el capítulo o este párrafo no termina diciendo vive Ciro, que dio leyes y decretos para que volviéramos a retomar la tierra. O gracias a Dios por Esdras y Nehemías, y vamos a poner una estatua a la entrada de la ciudad para Esdras y Nehemías, que fueron unos líderes que se opusieron a todas las oposiciones y fueron fuertes y nos ayudaron a regresar. ¿Cómo dice el pasaje? Viva Esdras, viva Nehemías, viva Zorobabel o Ciro, viva Jehová, porque es por Dios, en Él y por Él que nosotros tenemos todas las cosas. Por eso no aceptamos ningún reconocimiento humano, porque nosotros somos instrumentos únicamente en las manos de Dios. Por eso no estamos centrados en las personas, por eso no estamos poniendo en pedestal a aquellas personas que Dios pone, porque somos comunes y corrientes. Por eso nosotros creemos que aún siendo pastores o presbíteros o líderes de la iglesia, somos siervos comunes y corrientes como cualquier persona. No somos mejores que los demás, y todo lo que Dios nos use para hacer es gracias a Dios. Viva Jehová, que es en Él y por Él que somos bendecidos. Él es nuestra justicia. Y termina con un suspiro de tranquilidad este párrafo: habitarán en su tierra confiados. Habitaremos seguros. Comienza con lamento y termina con relax, con tranquilidad, con confianza. ¿Cómo podemos vivir con esperanza? Dios es nuestra esperanza. No hay motivo para nosotros desesperarnos aunque tengamos gobernantes injustos, porque Dios es ese Rey justo que nos gobierna para vivir tranquilos y seguros. Él es nuestro Dios, a Él sea la gloria. Jehová, justicia nuestra, es el que vive en medio de nosotros. Oremos. Amado Señor, muchísimas gracias te damos, porque nos permites comprender que tenemos necesidades básicas, que nuestros gobiernos, nuestros líderes, nadie las puede satisfacer. Gracias por permitirnos entender que todas esas necesidades básicas son resueltas únicamente por ti, porque tu carácter, tu esencia, tu proceder es solucionar, responder y atender a todas las necesidades básicas de tu pueblo. Muchísimas gracias por darnos gobernantes. Gracias por los gobernantes que tenemos en esta ciudad y en este país. Muchas gracias. Muchos de ellos son tan corruptos que solo piensan en sus vientres, en sus propios bolsillos. Muchos de ellos se están enriqueciendo ilícitamente. Muchos de ellos, Señor, tienen vidas profundamente inmorales. Muchos de ellos te desconocen a ti, son ateos, son agnósticos, pero aún así son los gobernantes que nos has puesto. Muchos de ellos legislan a favor de la muerte, a favor de la inmoralidad, legislan en contra tuya. Señor, tú lo juzgarás y tendrás misericordia de ellos si tú quieres. Señor, pero gracias, porque en medio de todos esos gobernantes, militares, civiles, religiosos que nos has puesto en esta nación, tú eres quien gobierna soberanamente. Tú
tú eres justo, Señor. Y a través de Cristo Jesús y a través del Evangelio nos has dado esperanza. Tenemos esperanza para vivir en esta nación. Muchos no podrían vivir en esta nación paralizados por el temor de la inseguridad, de la violencia. Pero nosotros, tu pueblo, tenemos esperanza. Vivimos dichosos en este país. Vivimos dichosos, seguros y confiados porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestra justicia. Jehová, justicia nuestra, es quien reina y gobierna en nuestra nación, en nuestro corazón, en la iglesia, dirigiendo los destinos de cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres nuestra justicia para guiar todos los hilos de la historia y para hacer que vivamos con confianza y que podamos dar testimonio de ti. Gracias, Señor, porque mientras unos nos saquean y nos explotan, tú nos bendices y nos alimentas y nos das confianza. Gracias, Señor, porque mientras el mundo quiere destruir la iglesia y mientras nuestros gobernantes incrédulos quieren destruir a tu pueblo, tú preservas a tu pueblo, ese remanente que tú has cuidado. Tú lo cuidas y lo haces vivir confiado. Y aún si sacan leyes en contra, tú nos preservarás. Hay leyes que están siendo aprobadas en contra de la familia, pero tú preservarás la familia porque es una institución divina. Hay leyes que están siendo aprobadas en contra de la vida y a favor de la muerte, pero tú preservarás la vida porque tú eres el Dios de la vida y de la esperanza. Hay leyes en contra de la iglesia, Señor, pero tú preservarás la iglesia porque es una institución divina establecida por ti. Hay tantas situaciones que amenazan la vida de nuestros hijos a nivel moral, a nivel sexual, a nivel espiritual, Señor, pero nuestros hijos no están en manos de un Estado, no están en manos de un gobierno, no están en manos de un colegio o una universidad. Nuestros hijos están en tus manos y con justicia los pastoreará y con justicia los consolará y no los amedrentarás, sino que tendrán esperanza para que vivan quieta y reposadamente y puedan seguir siendo testigos firmes de lo que tú haces en medio de tu pueblo. Gracias te damos. Ay de estos líderes civiles injustos y corruptos, pero vive Jehová que está en medio de tu pueblo, pastoreándonos con juicio y con justicia. Alabado sea tu nombre por siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.